Digo, pasamos de Milei a la 3%. Y los acordes, ¿viste? No, así lo presentaban en Estados Unidos cuando dicen, tipo nos pide plata. Y dicen, no, ¿cómo era la canción? La de Hola a todos, no. La del rock del gato, ¿no era? Sí. Claro. ¿Cómo es la parte del rock del gato? No, rock del gato. Sí, rock del gato. Rock del gato. La parte, ¿cómo es que dice? Con la orden el risco. Y los tipos dicen, a este tipo le prestamos guita. Bueno, volvemos a lo serio. Todo, mi amigo, espero que alguna vez. También podríamos ensayar ese. Hay un montón de momentos doblables, ¿no? Maravilloso. Sí. Es más, y la gente nos podría mandar algún que otro video haciendo su propio doblaje con el hashtag el bulo de Viviana. Bueno, esto está todo divino, divertido, para poner un poco de humor, pero hoy vi que tuvieron en Data Clave un informe especial, muchas placas que pedí replicarlas, porque vos y Mauro, ya dijimos que hasta para que nos recomienden cine, teatro o un restaurante, los vamos a llamar a vos y a Mauro porque tienen con toda la data gusto. de todo, ¿entendés? Pero además es lo que más me gusta, a mí particularmente, cine, teatro, Morphy, obviamente. Este fin de no puedo, pero el otro viernes si estamos podemos ir a hacer comida de chicas, yo las invito. Bueno, Ivy, ¿qué se sabe? Osito, nos dejaron hablar. Ustedes no. No, porque dije comida de chicas, ¿sabes que vengas a comer el mariposón la fiesta del mariposón? No encuentro la foto. Ayer escuché a alguien que contó que en su viaje de egresados en Bariloche también, y que está buscando la foto y no la encuentra. Sí, porque era en mi generación, era un clásico y ganabas bizarro, el balde de champán y te esmerabas. Chicas que conociste ahí te daban brillo, yo no tenía lápiz labial, todas esas cosas. ¿Sabes a quién escuché? Al hijo de Fanego. Me parece que es un actor de la hostia que lo vino a ver al teatro y contaba que era muy chocante porque, digamos, él tenía como una tendencia, cuando le dijeron hay que vestirse, el tipo se produjo de puta madre, pero que el resto era todo así de divertirse y de burlar al otro. Bueno, pero Ivy, a ver, caso Libra. Caso Libra, un caso... ¿Por dónde arrancamos? Y arranquemos desde el principio haciendo una mínima síntesis. El caso Libra, sabemos, fue esta estafa generada, promocionada, como dijo él, por el mismo Javier Milei, que el 14 de febrero, que parece lejísimo ya en el tiempo. En horario en que no era presidente. En horario en que no era presidente, sí, porque digamos hasta las 7, no sé en qué momento debe fichar. Pero mirá que Macri se iba a las 6, pero no decía que era presidente, decía que se iba a ver Netflix. Iba a ver Netflix. Claro. Él aparentemente, y ahí tiene carta blanca para ser cualquiera, evidentemente. Claro. Bueno, esto sucedió entonces, decíamos, el 14 de febrero. A partir de ahí, en este caso que muchas veces nos costó entender en qué consistía la estafa, es medio difícil porque todos somos un tanto ajenos a ese universo cripto. Claro. Fueron pasando cosas y entre las cosas que pasaron se inició una causa en Estados Unidos, que es realmente preocupante, sobre todo. O sea, ¿la carátula qué es? O sea, nuestro presidente es un tipo que promocionó una estafa. Claro, podríamos titularlo así. Es eso. Perfecto. Es que es eso literalmente. Promocionó una estafa. Una estafa de la que perfectamente podría ser parte o aparentemente es parte. Y esto no lo digo yo, esto lo está diciendo la jueza de Estados Unidos que interviene en el asunto, que viene investigando el asunto, porque esto, por supuesto, excedió las fronteras de la Argentina. Esta jueza esta semana dijo que hubo cuentas a donde se recibió determinado dinero y que estaban involucradas en este caso. Viste que los acreedores, digamos, los que perdieron guita con esta estafa, iniciaron un juicio al Estado. El hijo de Santilli inició juicio porque fue uno de los estafados, el hijo de Nancy Pasos y Santilli. Pero estas causas que se iniciaron en Estados Unidos, las personas que perdieron dinero iniciaron juicio al Estado, o sea, a todos nosotros. ¿Por qué? Claro. Porque es el presidente el que promocionó la estafa. Y que a partir de que lo promocionó el presidente, tuvo un auge, digamos, explotó. Ahora, después vamos a explicar eso, porque tenemos ahí, como diría Alberto, una filmina. Sí. ¿Te acuerdas? La filmina. Estamos como Alberto con la filmina. Sí. Pero bueno, la novedad es que esta jueza dijo, no, momentito. El juicio no debería ser al Estado. El juicio debería ser a 3 o 4 o más actores directos que evidentemente, según su criterio, están involucrados en este asunto. Karina Milei, Javier Milei y algunos personajes más. Por lo menos son 5 cuentas que aparentemente se han quedado con unos dinerillos en concepto de coimas, en concepto de vaya a saber qué. Y entonces la jueza, la variable es esta, que la jueza dice, no es el Estado el que se tiene que hacer responsable. ¿Podrían aparecer nombres que nos llamaran la atención de más gente conocida del gobierno de Milei? Hay 74 cuentas que se vieron beneficiadas, que son los que ganaron guita. La mayoría perdió en esto, y ahora lo vamos a ver en el informe. Hay 74 que ganaron, y ganaron muchísima guita con esto. ¿Es toda gente de afuera esa? No. Hay 9 que son cuentas de Argentina. ¿Y de cuánta plata estamos hablando? Y de esas 9 se presupone
Hay algunas que pertenecen a algunos personajes de gobierno. Habíamos mencionado con Jorge en su momento que uno de los nombres que se vinculaban era el de Martín Menem. Martín Menem es que uno. ganó. No olviden, claro, que ganó muchísima ¿Y de cuánta guita. plata estamos hablando? No, ahora vamos a ver eso. Son perfecto. muchos millones. Perfecto. No nos olvidemos que además hubo otros personajes que también, a cococho del presidente, que fue el primero en promocionar, también divulgaron esto. Claro. Expert, el inefable, eso, sí. él también acicateó esto. Lilia Lemoine, Martín Menem, curioso. ¿Podrían estar involucrados esas personas que retuitearon? Y es probablemente. altamente factible. Acá Santillán, cuando preguntaste cuánto era, dice 300 millones, 532 millones, 200 No, porque no millones. es un dato menor el que cuenta Ivy, digamos. Claro. Yo recuerdo que en un Revueltos con Jorge, Martín Menem era uno de los nombres que estaban involucrados, que circulaban. Pero, no me acordaba que Lemoine y estos habían retuiteado. Ellos retuitearon. Lo demás. Bueno, eso gratis. ¿Sabés quién ante la voz de Aura Menem, no? No. ¿Qué abogado? ¿El mismo? En una causa que tiene que ver con Diputados TV, que después te cuento. Sí, también. Honesto. Tenemos data para pasarte, para otra investigación. Sigamos. Yo me quedé colgada con lo de Dulcera que estuviste mencionando. Sí. Bueno, si querés vamos a empezar entonces a desandar para poder entender mejor cómo es esta trama del caso Libra. Vamos a ver el fabuloso laburo que hicieron los pibes de producción de acá de Carnaval, un material para todo el canal. Así que si querés vamos a empezar a desandar con la portada del caso Libra, básicamente. Esta es otra de las Filminas. Empecemos por el principio. ¿Cuál es la primera? Y vamos a ver. Claro, esta sería como la portada, es como la presentación oficial del Karina. caso, digamos. Cuando hablamos de elegir fotos. La foto más chota que encontraron de Karina Vilés, que se la banque. Sí. Bueno, en general sucede. Cuando una no es fotogénica, Hoy peor. De eso, de cómo elegir fotos. En esto es el caso Libra. ¿Hay responsabilidades penales y políticas? Vamos a ver la segunda. Estos son los delitos que comprenderían, que son distintas tipificaciones que van desde estafa y defraudación hasta manipulación bursátil, lavado de activos, o sea, de ser condenados. Todas estas tipificaciones corresponderían a aquellos que sean penalizados cuando se compruebe el delito. Pero vamos a lo más importante, por lo menos por ahora y en principio, que es el mapa de las relaciones. ¿Viste esos mapitas que a mí me encanta hacer, esas pizarras? Sí, me encanta. En quién es quién, en este escándalo que es mundial. Y entonces tenemos a un personaje central que es Mauricio Novelli, que vemos ahí en el centro, ¿ves? Sí. Mauricio Novelli fue organizador del Tech Forum, del que vamos a hablar después, pero que fue el que pergeñó toda esta estrategia de estafa, el que dijo, tengo esta idea, porque ya tenía antecedentes, y vamos a ver después también eso. Todo es una manga de garcas descomunales. Del primero al último, sí, porque Dios los cría. Dios los cría. De Julián es... claro, Dios los cría y las criptomonedas los amontona. Novelli tiene la idea, dice, a mí se me ocurre que podemos hacer esto, necesitamos una pata política y una pata de financiación. Esta idea la tiene... Te interrumpo con esto, sí. para la gente que nos mira. Novelli era un tipo conocido para el presidente. Sí, claro, se conocían desde 2020. Perfecto. De hecho, lo había contratado a Javier Milei en 2020. Lo vamos a ver más adelante. Pero hay que ansiedad que tenemos. Hay que controlar la ansiedad. Ivy tiene toda la respuesta. Ok, perfecto. Hay que controlar la ansiedad. Sí, nos controlamos. No. Es divina. Que es apasionante. Sí. Novelli, además, pergeñó esto fundamentalmente, pero también asociado con Terrones Godoy, esta dupla que después la vamos a ver en reiteradas ocasiones en este mapeo. Necesitaban dinerillo para armar esta estructura. Como en toda banda delictiva, cuando vas a cometer un atraco, precisás a alguien que te financie los elementos para después ir a afanar. Y en esto es más o menos lo mismo. El casting era de Garcas, el más Garca entraba. El casting era de Garcas, exactamente, y ahí apareció Julián P., que no se llamaba ni Julián ni P. El falso. Y nunca supimos. Y todavía no se sabe por qué llegó con un nombre que no era el de él. Con un nombre falso y un documento falso. Impresionante, ¿no? Y con ese nombre falso y documento falso llegó hasta el despacho del presidente. Karina Celia Vázquez. Con todo lo que eso implica, con todo lo que implica de riesgo hasta físico. Totalmente. Como Pancho por su casa, un tipo que no es tal y con un documento trucho. Y me acuerdo del escándalo que hizo el periodismo en Sobrado cuando llegó ¿te acordás? El avión iraní /venezolano
estaban re preocupados, pero por este tipo que llegó con otro documento y con otro nombre no dicen nada. ¿Qué problema? Que escuchame, ¿quién no entra con otro nombre? Bueno, nadie. Sí, pero bueno. Entonces, pero este ya venía con algunos avales. Claro. Tráelo aval. Claro. Nos derivamos mucho. No, sí. Novelli además contacta a este gordito rubiecito que hemos visto muchas veces, Davis, que está ahí abajo. Hayden Davis, sí. Cuando pergeñan todo esto, dicen, bueno, ¿a quién le va a interesar todo esto? Claro. A la principal socia en esta cuestión, Karina Elizabeth Milei. Cuando decimos Karina Elizabeth Milei, estamos diciendo Javier Milei. Sí, es una dupla indisoluble. Alta coimera. Precisamente. Entonces, en este mapa de relaciones hay uno que idea, hay otro que financia, hay otros que ejecutan, porque nada de esto hubiera sido posible sin ese posteo, sin ese tuit de Javier Milei. Ahora, te hago esta interrupción, ¿no? Porque digo, nosotros no podríamos ingresar a otro país con un nombre falso, con un documento falso. Digo, no podríamos ingresar ni siquiera a la casa de gobierno con un DNI falso. No. ¿Sabemos el aval de este tipo? ¿Se sabe cómo llega, de qué manera? Llegan por Novelli, por Davis, por Terrones Godoy, a quienes... ¿Tanto poder? No sé si es tanto poder. Para ingresar a un país con otro documento, con otra identidad, me parece gravísimo, ¿no? Sí, pero pensemos que toda esta runfla son de bastante baja estofa y se manejan como con amistades. Claro. No tienen tanto poder en sí mismo, pero hay uno que tiene el poder del Estado, claro, sobre todo. Sí, claro. En toda esta cuestión. Tenemos otra filmina. Sí, qué lindas que son. Ahí precisamente los protagonistas uno por uno, quienes mencionamos. Claro, que son los que mencionamos precisamente recién. Es impresionante que estemos hablando de esta estafa con el presidente. Es increíble, claro, ¿no? Sí. O sea, cada uno de estos personajes, además, tiene un historial previo de estafas. Cada uno de ellos. Milei, en principio. Bueno, lateralmente, porque estuvo asociado en algunas cuestiones con Novelli. Claro. Y Novelli y todos los demás tienen también un historial. De Karina, infiero que no, porque más allá de hacer tortas no tenía nada, pero ni bien vio el filón. Totalmente. Yo recuerdo una entrevista que le hace Tenenbaum en la radio a Milei hablando de una criptoestafa, y el tipo dio a entender que sí, que le habían pagado por promocionarla. Yo cobro por My Opinions. Eso, exactamente. Claro. Cobro por mis opiniones. Yo cobro por My Opinions. Y vamos, si querés, ver precisamente eso. En la placa que sigue, vamos a ver los encuentros previos y los vínculos anteriores precisamente entre Javier Milei y Novelli, que se conocen. No veo un corno desde acá, pero bueno. Desde 2020, con el tema de... Si pudiéramos ampliar... ¿Te acuerdas que vendía los cursos sobre trading? Este Novelli tenía una empresita así de esas que venden esos cursos, fue uno de los primeros. Después se acoplaron varios en estas cosas, que ya de por sí, en sí misma es una estafa. Claro, eso, ¿querés ser millonario? Te enseño. Claro, yo te enseño y demás. Pero además este tipo le daba un giro de tuerca a esa cuestión y armaba algunos sistemas Ponzi precisamente. Contrata a Javier Milei, que en ese momento era una figura mediática, claro. Todavía no era diputado ni nada por el estilo, pero contrata. En 2018 Milei ya había sido el personaje, el economista con más participaciones en la televisión argentina. Lo llamaban de todos lados, era el referente económico del país, luego se lanza a la política. Era la época en que Milei tenía la peluca como más redonda y se vestía con esos trajes oscuros a rayas. Muy de capomafia. Hay un Milei de esa época, ¿viste? Que es con el pelo más abultado, como una torta, más gordo y con los trajes a rayas, tipo mafia, sí, totalmente. Mis comentarios maliciosos. Pero es que tenía como un casco. Bueno, ahí Novelli... Pero ver el look, míralo, ahí lo tenés. Novelli lo contrata precisamente para eso. Pasa el tiempo y hay, ya con Milei presidente, hay una serie de encuentros en todo el 2024. Pensemos que la estafa es en febrero del 2025, pero hubo todo un periodo de preparación que duró casi todo el 2024 y que empieza en enero mismo. Te quiero hacer una pregunta, me pongo en el lugar de los seguidores, la comunidad. Digo, más allá de toda esta estafa del presidente, su hermana y toda esta runfla, por ese tuit, ¿se sabe si el presidente cobró como una especie de PNT? Bueno, es lo que o en el paquete era lo promocionó. Es lo que está investigando justamente la justicia. Pero lo que sí hay entendemos que de onda no hace nada. No. Y no. Él mismo lo ha dicho las candidaturas, en millones de ocasiones. Sí. Los encuentros oficiales, porque esto está registrado en la lista de ingresos a Casa Rosada o a la Quinta de Olivos, empezaron el 8 de enero entre Novelli y Karina.
Por eso Karina es medular en esta historia. Porque ella es la que arranca con toda la historieta y después cuando tiene cocinada la cometa, el 3% o alguna de estas cosas, desde mi suspicacia lo digo porque todavía no está aprobado, recién ahí le presenta el paquete al hermano y le dice, vos firmá. Sí, claro. Y aparte el hermano siempre dijo, Milei lo dijo antes de ser presidente, que él cobraba sus opiniones. Sí. Que él las cobraba. Y que o sea, ella que le manejaba todo el dinero, y que le manejaba las charlas y demás. Todo, sí. Karina y Novelli entonces se reúnen por primera vez en La Rosada el 8 de enero, sigue un segundo encuentro el 5 de abril, el 3 de junio, el 11 de junio, que vamos a hacer un asterisco después ahí, el 16 de julio, el 20 de septiembre, ya con Javier Milei también presente, el 11 también lo estuvo, el 27 de septiembre y finalmente el 4 de octubre. Pero ese 11 de junio, en el que inclusive se tomaron fotos, porque esa foto es precisamente de esa jornada, en que está Terrones Godoy con Novelli, se reúnen en Casa Rosada, esta vez ya con Karina Milei como mediadora y con Javier Milei. Y esta cosa de dejar asentado todo en las redes termina jugándoles en contra, porque estas fotos las publicaron ellos mismos, precisamente. Y el 19 de octubre, fíjate que tuvieron el 27 de septiembre y el 4 de octubre. 20, 27 y 4, una vez por semana es eso. El 4 de octubre, claro. Fíjate que el 4 de octubre se reunieron y el 19 es Tech Forum que se realiza, es un foro tecnológico que fue hecho a imagen y semejanza nada más que para presentar a muchos de los personajes que van a estar acá. Si no me equivoco, creo que también aparece en esa famosa foto la chica que ingresó con las valijas después. No. ¿No? ¿Esa no era? No, te estás confundiendo con la reunión de CEPAC. Eso. Sí. Tenés razón. Es que son todos otra reunión de Garcas. Esa era otra reunión de Garcas. Tenés razón, era otra reunión de Garcas. Claro, tenés razón. Esta es una reunión de Garcas, esa es otra. Sí, tenés razón. Sí, que estaba con el trajecito de Louis Vuitton. Claro, por eso, asocié eso, sí. Qué mala. Y porque era feísimo, estaba vestida. Tiene razón, no. Ahora, era muy coherente porque trasladó valijas y estaba vestida de valija. De valija. De baúl, de la marca, sí. Retomemos. No lo decimos de envidia, bueno, nos parece grasa en serio. Somos una máquina de digresiones, pero bueno, volvamos. Tech Forum se hace en el Hotel Libertador, cuyo dueño es Einstein, que después lo alojó durante varios meses, donde se reunía con gente que nunca sabremos. Sí, igual hay un quiénes tema ahí. eran. El tipo está grabado en toda su estadía en el hotel está grabada. ¿Ah, sí? Sí. Jodeme. Mirá cómo te hago con los deditos. Mirá cómo te hago con los deditos. Qué lindo. Lo tienen grabado todo, desde el primero que llega. Toda la gente que pasó por ese hotel y que estuvo en esa habitación, en esa suite, está grabada. Hermoso. Les aviso. Sí. Está machado ahí. No sé, les aviso. Entonces, Tech Forum entonces es como una suerte de presentación en sociedad de todos estos personajes, es como una legitimación, porque también hubo otros invitados que eran realmente personajes célebres dentro de ese mundillo con cierto historial. Este evento que se hace en el Hotel Libertador luego tuvo una sucesión de encuentros privados, ¿no? El disertante principal fue Javier Milei en ese foro. Unos minutos después, terminado el foro, y si quieren vamos ya a la filmina siguiente. Sí. ¿Esto qué es? Vemos que justamente esto es... ¿Quiénes son Terrones Godoy? Parece una marca de turrones Terrones españoles. Godoy es el socio de Novelli, el que te decía al principio, que entre los dos pergeñaron esta cuestión. Está Milei y Julián, es la hora, perdón, es la hora que ya estoy muy quemada. Estamos todos, sí. Milei y Julián P. Los demás son otros participantes de ese foro, que fue, como decíamos, en el Hotel Libertador, y en la foto de abajo está con lo que llamaríamos sus cómplices, el protagonista de esto. Qué fuerte, ¿no? Se tomaron con sus cómplices. más fotos, y bueno, porque si son parte de una banda, de alguna manera tenés cómplices. Tuvieron reuniones en privado en esta ocasión, si queremos vamos a la siguiente. Para acordar algunos detalles de esta estrategia. Ninguno tiene cara de normal, ¿viste? Y no. Es que no está así, gente grande. Estamos pidiendo mucho. Sí. Estamos pidiendo mucho. Sí. Yo creo que igual los que me ven a mí también dicen, bueno, esta mujer tampoco tiene cara muy normal. No, sos brillante. Bueno. Después del foro, que fue público, y de la disertación de Milei, en la misma habitación presidencial del Hotel Libertador se reunieron, y esto es interesante de remarcar, porque en la foto anterior habíamos visto que había otros personajes que realmente fueron honorables y que son del mundo cripto, y hay un señor que está agachado ahí que a las horas de que se conozca la estafa
sale a los medios a decir: yo participé del Tech Forum y si hubiera querido me propusieron tener una reunión y un encuentro privado con Javier Milei, tendría que haber pagado $5.000 a la hermana. Es verdad. Declara. Es una locura. Por lo tanto, se aparte infiere... agachado, todo. Todo mal, pobre. Un tipo agachado diciendo eso. Por lo tanto, se pueden inferir dos cosas. O que estos tres pagaron ese canon. Claro. O bien que ya estaban siendo parte de la organización de lo que vendría en febrero. O las dos cosas. O las dos cosas, claro. O las dos cosas. Estas fueron las reuniones en privada, entonces, donde se supone que acordaron todos los detalles para lo que ejecutarían. Agachado, pero no lo digo. Pero lo que estamos viendo ahí es una asociación ilícita. Y entra de esa tipificación, claro. Sí, claro. Sí, es uno de las causales que veíamos al principio. En la siguiente vamos a ver cómo fue el minuto a minuto de la estafa. A ver. Que arranca, como decíamos... El Día de los Enamorados, con el tuit, que fue el 14 de febrero. Claro, ¿Estaba con Yuyito en ese momento? No. El 14 de febrero. 14 de febrero. ¿Con quién lo habrá festejado, no? Yo ya tenía el dato que estaban separados. Ellos decían que estaban juntos, pero no subieron nada juntos. Creo que la careteaban ahí. Claro. Formalmente, para mí ya estaban separados. Perfecto. Ivy. Teníamos la anterior, me equivoqué yo, Manu, esta. Acá empieza a haber una sucesión de pagos. Ajá. Y esto también es muy interesante. Teníamos el Tech Forum y en febrero la estafa. Pero en el medio hubo una sucesión de pagos bastante curiosas, por cierto. El 1 de noviembre, Novelli va a la Casa Rosada, ¿no? Habíamos dicho eso, el 10 de noviembre lo mismo. El 21 de noviembre... En Olivos. No veo nada yo desde acá. El 21 de noviembre, Novelli y Davis en Casa Rosada. Y el 30 de enero... el 30 de enero, exactamente, es cuando se toma esa foto famosa que se divulgó por todos lados, en la que Davis y Milei se encuentran en la Casa Rosada. Se toman esa fotografía, esa suerte de selfie, él siempre con su gesto habitual, y lo hacen a las 13:56. Es cuando suben esa foto. 42 minutos después de subida esa foto, que era casi como una contraseña, ¿viste? Claro, ¿Vos haces esto? Sí, claro. 42 minutos después, Davis deposita, transfiere $1.015.000. Y ahora te digo por qué el detalle de los $15.000. $1.015.000. Interesante los $15.000, ahora lo va a contar. Espectacular. 42 minutos después, justito de que Milei subiera y difundiera la selfie desde la cuenta oficial. Pensemos que siempre él usa su cuenta oficial porque es la única. Totalmente. Es la de tilde gris, es oficial, o sea, como presidente está haciendo esto. Esa dualidad de presidente o... No, sos presidente. Sos presidente, como decimos siempre, si no la foto de Alberto Fernández en la pandemia en Olivos, hubiera estado como una persona común y corriente. Con el mismo criterio, y fue el antes y un después en su sitio. Exactamente. En su presidencia, total. Los $15.000 que superan el millón son porque son los gastos operativos de la transferencia. Me jodés. Fíjate el detalle y la casi miseria, porque eso es de rata. Sí. Eso, estás cobrando un palo, pero o estás pagando un palo. Eso yo los conozco hace mucho. Esos son los Milei. O sea, si se pueden ir de acá y se llevan la bandeja de quesos, se la llevan aunque tengan, como diría Venegas Lynch, rata. Lo que se llama una rata. Sí, rata. ¿Qué te puedo sacar? Te miro y digo, ¿qué le puedo sacar ahí? ¿Entendés? Más fuerte no que me ellos. alcanza con que venga, que me dé algo más, porque está en el... ¿Entendés? Esa gente que te saca hasta la piel, digamos. Porque es más fuerte que ellos. No me extraña como el que escorpión, ¿no? Exacto. Entonces, esos 15.000 tienen que ver con los costos de la transferencia, cosa que el millón le quede limpito. ¿Viste? No va a estar gastando 15 lucas para cobrar un millón. ¡Qué ratas! ¿Viste? Sí. En febrero del 2025 ya empiezan los días previos, digamos, a la estafa, y entre el 3 y el 13 de febrero, Davis sigue haciendo transferencias y transfiere más de $4.700.000 a billeteras que están sin identificar, y casi 2 millones más y 1.270.000 más el día 13, horas antes, porque el lanzamiento fue el 14. Entonces ahí ya tenemos un volumen de dinero previo de transferencias a billeteras virtuales que todavía no se sabe cuáles son, pero que se intuye o se puede inferir, y esto tiene que ver con la pregunta que hacías al principio, que es una coima, ¿no? Esto es especulación,
hay que demostrarlo. Ahora, para dar comas de esas cifras que hoy van a ganar. Espera, claro. Vas a ver cuánto la gente dice que la interrumpimos mucho a Ivy y tienen razón, pero es que nos desesperamos. Pero quiero hacerte esta pregunta, Ivy, mientras seguimos. Si aparecen muchos nombres de personas del gobierno, no sé, yo decía que hace mucho con Jorge mencionamos a Martín de las billeteras virtuales. Digo, ¿cómo seguiría si aparecen nombres de funcionarios del gabinete o del gobierno? Es lo que yo infiero que la jueza ya debe tener, claro. Y bueno, hay como una suerte de secreto también investigativo. Pero ya lo que haya declarado ayer, diciendo, no, momentito, esto no es una cuestión del Estado argentino, sino de 4, 5 o 9 particulares que son del gobierno, es un abismo de diferencia. Y afortunadamente es así, porque si no, todo este desfalco lo teníamos que pagar todos nosotros. Totalmente. Ellos mismos que dicen en el IVA de los chicos del Chaco, bueno, iban a estar pagando esto. Claro. Entonces es muy importante esta decisión de la jueza, precisamente, de modificar eso. Ahora nos vas a contar cómo se llama la jueza, ¿nos recordás el nombre de la jueza? Mira, a mí podés preguntarme cualquier cosa. Jennifer Rollón. Qué perfecto. Suerte que lo tengo a él. Es que yo digo que él es tu hijo y el de Mauro Federico Jennifer no reconocido. Sí, Son una familia. Capaz que ya llegó el momento de asumir que todo este cuerpo salió de acá. Para mí es igual a ustedes dos, es un hijo perfecto de ustedes dos. Volvemos. A mí me pasa lo que a las viejas, ¿viste? Que te acordás de todo menos de los nombres de las personas. Olvídate. Entonces, mamá, toda la vida nos cambiaba mamá siempre nos cambiaba el nombre. Digo, mamá, pero somos tus hijas. Y ahora a veces, mezclo yo también todos los nombres. Y empezamos, esa rubiecita que estaba con el otro. Así que por suerte lo tengo a él, que nuevamente va a decir el nombre de la jueza. Jennifer Rochón. Rochón. Exactamente. Bueno, la cuestión es que entonces estábamos en las horas previas, llegamos hasta el 13 de febrero. Sí. Vamos a ver entonces cómo fue el minuto a minuto de la estafa, ese mismo día 14. ¿La tenemos, Manu, por ahí? Ahí está. 14 de febrero, llegamos al Día de los Enamorados del dinero. Del dinero. El minuto a minuto. A las 18:37, la moneda, esta criptomoneda, Libra, no existía. No existía. No existía, o sea, la posibilidad de que previamente haya tenido noción. Nada. Es imposible, a menos que haya tenido noción porque alguien le contó que iba a existir. Claro. Porque la moneda no existía. El token Libra fue creado a las 18:37, hora argentina, del 14 de febrero del 2025. 3 minutos antes del posteo de Milei se produjeron compras en 74 billeteras. 3 minutos antes, o sea, a las 18:58. Milei todavía no había hecho el posteo y 74 billeteras virtuales compraron al menos tuvieron acceso a la, Ahora, a la compra. Eso es antes normal, del posteo. digamos. Se crea no entiendo nada de criptomonedas. Se crea una criptomoneda. No, ¿Es normal que a los 20 minutos haya 74 compradores de eso? ¿O son no, tipos porque que tenían todavía el no dato? estaba. Claro, porque no estaba promocionado y no era pública aún. O sea que Por alguien eso tenía el dato. Milei es el primero en el mundo en darle entidad virtual a esta billetera. Por eso no la gravedad del antecedente de otra publicación previa que... O sea, ni siquiera el creador de la moneda, pues yo la creo y la subo a mis redes. Pero no había sucedido eso, porque el que la lanzó virtualmente fue Javier Milei a las 19:01. ¿Ves? Es la primera persona en el mundo en mencionar Libra. Aparte, cuanto más contás, digo, yo ya a esta altura, después de todo lo que escucho, no dudo de la corrupción del gobierno. Me cierra todo, ¿entendés? O de algunos personajes del gobierno, por lo menos. Totalmente. Si aparecen esos nombres en las billeteras virtuales, ni te cuento. Y la promocionó como una forma de invertir en Argentina, porque además te acordás que disfrazó todo eso como una posibilidad de crecimiento y de inversión. Aparte, Ivy, con esta movida es imposible que no haya cobrado. Cobró todo, el tweet, la previa, el post, los $15.000 de comisión, todo. Desde el momento en que publica el post de apoyo, pensemos que Milei presidente, si era Milei el almacenero de la esquina, no pasaba nada. Nadie compraba Justamente esto tuvo el éxito que tuvo porque quien lo promociona es Javier Milei. Un economista. Si yo quiero vender una joya, pido que Viviana me promocione. Y la criptomoneda se promociona o se difunde
como un emprendimiento para ayudar a solventar a las pymes argentinas. ¿Cómo fue que dijo? Yo difundí, pero no... Siempre era? me lo confundo. Sí. Yo promocioné, pero no difundí. O yo difundí, pero no promocioné. Claro, no me acuerdo. Pero digo, no olvidemos que cuando Milei pone el tuit el 14 de febrero a las 19:01, el tuit es una especie de crowdfunding para las pymes argentinas, para ayudar a solventar emprendimientos de pymes. Y lo deja fijado, además, cosa que no hace nunca. Con nada. Eso está bueno. Sí. Deja el tweet fijado. Viste que eres una máquina compulsiva de hacer 425.000 tweets por segundo o retuiteos. Y ese quedó ahí. Este lo dejó fijado y lo dejó fijado durante 5 horas, desde las 19:01 hasta las 00:38, que es cuando saca ese comunicado y decide bajarlo. En ese lapso empezaron a arreciar porque aparte los comentarios de que era una estafa. Claro, ese tuit fijado era guita segura. O sea, necesitaban ese lapso para que haya compra y para que haya caída. Necesitaban ese tiempo de espera. Convengamos además que a vos, a cualquiera de nosotros nos pueden engañar y nos pueden decir, mira, promocioname esto de buena onda porque va a ser buenísimo para el país. Es un experto en crecimiento con y sin dinero. Bueno, quedó claro que no, igual no. Sí. Se supone que debe conocer el universo cripto para que alguien, 2 pejertos y un senegalés vengan y lo engañen totalmente tan tristemente. Aparte, mostramos antes que hay antecedentes en los cuales el presidente se describe a sí mismo como un experto en esta materia. Totalmente. Porque lo contrataban para eso. Cuando lo contrataron para que recomiende. My opinions eran my opinions respecto de los mundos cripto. Totalmente. Entonces, ese 14 de febrero, ahí vimos ya cómo fue el minuto a minuto de la estafa. Hay una plataforma que se llama Ripio, que fue la que masificó la operación. Esta plataforma, creada por Sebastián Serrano, es uno de los sitios más importantes del universo cripto, y cuando vos tenés un emprendimiento, una moneda así, que te la promocione él o que esté en ese sitio a donde vos podés ir a comprar o vender, te legitima muchísimo y te difunde mucho más que si lo haces de manera individual, como cualquier producto, ¿viste? Total. Que si lo vas a vender en una góndola de un supermercado grande, por supuesto va a ser más visible y más vendible. Por supuesto. Eso fue lo que hizo la plataforma Ripio, que luego a posteriori con el colapso, Sebastián Serrano dijo, yo no tuve nada que ver, fue otro engañado. Una cosa muy curiosa, el grado de ingenuidad absoluta de gente que está en ese universo. Totalmente. ¿no? Bueno, raro. La sospecha de todas maneras persiste con que algún tipo de involucramiento Sebastián Serrano tuvo, y bueno, se sabrá con el devenir de la causa y de la investigación judicial. Pero vos preguntabas... Los montos... Federico lo expuso en el programa de La Picada. Ponen en el chat. Sí, yo estaba al aire. Claro, estaba al aire mientras los eso viernes, ocurría. Mirá qué memoriosos son. Porque esto sucedió un viernes. El 14 de febrero era un viernes. Fue viernes. Y Mauro, Federico y él estaban al aire con Minutos Finales, C5N, donde se comían picaditas siempre. Ah, me acuerdo, me acuerdo. Fíjate, hay un quilombo bárbaro, no entiendo nada. Bueno. Sí, y Mauro me mandaba mensajes. ¿Me averiguas qué es esto? Es una truchada. Nadie entendía nada. ¿Viste? Nada. Ni idea. Sí, claro. Pero vamos a los montos, que era lo que vos me preocupabas. Los montos, si me desesperan los montos, a ver. Esas 70 y pico de cuentas, 74 cuentas que en principio, que antes del lanzamiento 74. Habían comprado esas billeteras virtuales, que habían comprado esas, vamos a ponerle moneditas, esas criptomonedas, las compraron a 0,0001 centavo. ¿No? Compraron antes de que se anunciara. Milei las anuncia, las promociona, las no sé qué, y automáticamente, porque precisamente es el presidente de un país y además es un economista, claro, el pico del precio, y por eso también estuvo la publicación durante 5 horas. O sea, de eso que era nada, porque se necesitaba que el precio creciera para que luego todos vendieran. El precio trepó del 0,0001 centavos a $5.54 cada uno. Qué gobierno de timberos en todo sentido, ¿no? Y ese fue el pico del precio. Cuando llegó a ese precio, vendamos todos. Wow. Así. Entonces, los que vendieron rápidamente, los pillos, los que ya sabían, los de antemano,
fueron los que recolectaron todo el dinerillo y el resto se quedó mirando de afuera, que son los que iniciaron precisamente la causa el hijo en Santini, Estados Unidos, por ejemplo. El hijo de Santini. ¿Podemos volver al anterior que todavía no terminé? También hay bolsos, Dios mío. Sí, pero espera. Sí, qué ansiedad. Había un montón de ceros en el otro. Había un montón de ceros. Acá está, mirá. Acá está. ¿Cuántos fueron los inversores, la gente que puso guita ahí? Más de en total, más de 5.000 millones de dólares se movieron con esta estafa. 5.000 millones de dólares. Pensá que nosotros estamos yendo a suplicar por 20.000. Claro. Estos ñatos en 5 horas movieron 5.000 millones de dólares. Son estafadores, no queda ninguna duda, Dios mío. El monto total de los que se quedaron con la parte del león, sí, 280 millones de dólares. Cada uno. No, en total. El total. En total. No tenemos ni idea de la guita que estamos hablando. Igual es un montonazo. Sí. Es un montón. Es un montón. Es mucha. Nadie gana eso en 5 horas de laburo. Olvidate. Claro, en 5 horas. En 5 horas. Ni en 5 vidas, chicos. 280 palos verdes. Ni en 5 vidas. Salvo en la vida de Venegas Lynch, que hay es mucho más 70 y pico fácil. personas que se llevaron esa guita. Hay que pagar la lancha. Yo solo digo esto, Ivy, digo esto. Yo necesito como Argentina que de verdad alguien vaya en cana por esto. Todos precisaríamos. ¿Viste? Porque vos decís, que alguien vaya en cana. Esto es una estafa, pero es obvia. Es obvia. Tienen que ir en cana. Estamos hablando de la estafa de un presidente de los argentinos. Pero presta atención a esto, Ay, así junto con Rojo se indignan un poco más. Crece el indignómetro. Crece el indignómetro porque hay 5 millones de dólares en danza que se giraron de manera oculta, como una suerte de retorno y de coima, y no se sabe a quién. Pero nos imaginamos. ¿Quién está teniendo 5 palos verdes? Uy, no te puedo creer. Y no, por supuesto, no los declara, ¿no? Alguien se quedó con esa parte del botín. 5 palos verdes. En el medio hubo bolsos también, y no son los de López, porque siempre en las coimas hay bolsos. Y vos fíjate que 10 días antes de la estafa, el 3 de febrero del 2025, Davis, el gordito, el rubiecito, me acuerdo, ese envió, no veo desde acá, vos lo ves. Fulco, sos el único que ve del grupo. Fulco. Sí, veo. 1 millón, ¿cuánto es lo que acá está? Mirá. Davis envió 1.991.000 dólares. Esa cifra es extraña. BitGet, el 3 de febrero. Envía esa guita, la familia de Novelli utiliza una cueva para cambiar la hacerse de esa guita, pero en dólar billete, o sea, la reciben en cripto, la transforman en guita, en crocante, como diría Mauro. Sí, crocante. Con esos crocantes, que eran además 4 millones de dólares también, hacen otras transferencias más, mira, casi 700.000 dólares más a otra billetera virtual asociada a Novelli y Terrones Godoy. Para este gobierno es todo bicicleta, cuevas, estafa, timba, la puta madre, todo ¿viste? Timba. Sí, todo timba. Y ese mismo día en que empieza a circular esa millonada que no veremos nunca en una vida completa, porque ninguno de nosotros, la caja de seguridad, ¿no? De la claro, familia. La familia Novelli abre unas cajas de seguridad en el Banco Galicia. Tan caras. Claro. Y allí guarda el contenido de ese dinerillo, supuestamente, que lleva en una bolsa, en un bolso y 2 mochilas, los guarda en las cajas de seguridad y queda registrado. Todo filmado. ¿Ves que están las fotitos ahí? Esos son las cámaras de seguridad cuando iba Novelli con los bolsos y las mochilas y dejaba dinero en las cajas de seguridad. El 14 es la gran estafa, el fraude de SUBE, que fue un viernes. Y el lunes, ni bien se abre el banco, Novelli ya se había tomado las de Villa Diego, se había fugado del país. ¿Y quiénes van a buscar el dinero? La madre y la hermana. Que ahí quedan también registradas en la cámara, en las cámaras. Nos quedan 2 minutos, Ivy. Gracias por lo de salud. Tenemos que ir corriendo entonces. Sí. Pero bueno, básicamente la estructura del afano es todo esto. Claro. Es todo esto. Hay 5 millones. Asociación ilícita. Hay 5 millones de dólares que se supone que fueron en concepto de coima. Hay por lo menos 9 personas relacionadas o vinculadas de alguna manera con el gobierno que han recibido o podrían haber recibido algún tipo de beneficio, tanto por haber invertido en la cripto como por algún tipo de retorno, ¿no?
Eso todo es lo que está investigando la jueza de los Estados Unidos. Paralelamente, acá hay una comisión, o debería haber una comisión investigadora funcionando en el Congreso. Mañana aparentemente se van a reunir. Esa comisión ya ha citado en 2 ocasiones diferentes mañana viene Maxi Ferraro a Karina para hablar de eso, Milei para que declare y cuente qué es lo que pasó con esto. Ella se ha negado a ir. Pero tienen que ir por la fuerza. Y deberían ir. No puede. Sí, digamos, pero llega un momento en que debería ir por la fuerza pública. Sí, qué vergüenza, ¿no? Así que este gobierno es todo lo que está mal, señores. Ivy, un placer enorme tenerte. Te queremos secuestrar, porque yo sé que estás cansada, que nadie sos de Mauro y de Fulco. Nadie pagaría el rescate. Nosotros lo pagamos. Nosotros lo pagamos. Nos vamos a... Gracias, Ivy, gracias, Fulco. Son madre e hijo. Por Camilo, claro. Sí, es como mi hijo grande. Hijo verdadero, por Camilo. Claro. Yo lo único, Camilo, un saludo grande a Camilo. Yo lo único que digo es que ojalá que la policía la vaya a buscar si no se presenta, Ivy, porque es lo más justo del mundo. Lo veo ¿En serio lo ves difícil? Sí. Yo lo veo difícil. ¿Pero por qué lo ves difícil? Y porque es una foto que nadie quiere tener. Claro. Bueno, pero ¿qué me importa? O sea, si yo sé que a nosotros no nos importa. Asociación ilícita, tienen que ir a declarar. Pero no va a ocurrir. Gracias, querido. No, por favor. Nos vamos a ir despidiendo enseguida nada más. Muy rico, ¿eh? Un placer. Yo te digo que le entré al queso en la mitad del... Perdón. Esta no, porque pásale ahí, que coma algo antes de irse. Yo el quesito es una cosa. ¿Puedo mandar un saludito de cumpleaños? Por Feliz supuesto. cumple para Laurita Toledo, mi cuñada. Besito grande, ahora para allá y nos vemos. Feliz cumple. Mañana viene Ferraro, que Maxi Ferraro le mande a la policía, digo, está en la comisión de Libra, que hagan algo. Bueno, nos vamos. Enseguida ya nos retocamos el make-up y venimos, porque hoy Cónclave se prende fuego. Vuelve Jorge Rial, que vino pero envalentonado. Bueno, Fantino, que queremos hablar mucho con Fantino, Doman conduciendo todo, quien les habla, Cónclave en minutos nada más por la pantalla de Carnaval. Un placer, Ivy, como siempre. Ivy y Mauro son como, ya viste, son como son familia. Son familia. Los Pimpinela. Nos vamos, gracias Manu y a todo el equipo, un placer. Hasta mañana a las 6 en el Bulo de Viana. Chao.